Saludos. Dios le continúe bendiciendo. Casi nunca digo mi nombre, ¿verdad? Cuando voy a hacer un video, porque obviamente casi mi nombre aparece, ¿verdad? En mi página. Pero, por si acaso, mi nombre es Rolando Román. Y vean que no pongo Doctor Rolando Román, o Pastor Rolando Román, o Predicador Rolando Román, o Maestro Rolando Román, porque no soy nada de eso. Ni empeño. Solo soy una voz que clama en el desierto. Entonces, llevo un tiempo, ¿verdad?, pensando en hacer este video. Ahorita estuve trabajando, entonces obviamente llegó hoy estuvo bastante movida la cosa. Llegué un poco cansado y me puse a sacar unos textos, ¿verdad? Porque sé que obviamente se me van a olvidar mientras empiece. Así que escribí, mira, un par de cositas. Tampoco hago un pergamino, ¿verdad? Porque es mejor leerlo en la Biblia, antes que buscar tantos nombres y cosas. Porque lo que tocó mi vida y cambió mi vida fue la palabra de Dios. Entonces, yo veo debates, ¿verdad? Hoy en día que si protestantes debatiendo con católicos. Entonces, pegan a decir lo que dijo Agustín o lo que dijo Jerónimo o lo que dijo yo no sé quién rayo. Entonces, yo busco esas personas aquí en la Biblia. Que los padres de la iglesia, que sí esto, y busco, y yo digo, pero esa gente no está en la Biblia. No, pero fulano era discípulo de Juan, o era discípulo de Pedro. Entonces, sí, pero escritos de él de verdad que estén en la Biblia. Y pegan a hablar de esas personas, pero yo prefiero más bien leer de la Biblia con la que ya cuento, ¿verdad? No estar inventando tanto. Entonces, pues vamos a leer de la Biblia. Vamos a leer de la Biblia como tal. Así que vamos a hablar de la parábola del rico y Lázaro. La parábola del rico y Lázaro. Pero lo vamos a hablar desde una forma, desde un punto de vista que tal vez nunca lo has oído. Y te va a ayudar a comprender mejor la parábola del rico y Lázaro. Yo sé que muchos le quieren llamar historia, pero cuando tú lees la parábola, te das cuenta que, mira, cuando vemos la Biblia en el capítulo 15, desde el capítulo 15, mira, parábola de la oveja perdida, parábola de la moneda perdida, parábola del hijo pródigo, parábola del mayordomo infiel, y de momento aquí en la del rico y Lázaro no le pusieron parábola, lo dejaron en el rico y Lázaro, porque supuestamente ellos entienden que no es una parábola. Y yo creo que de todas es lo más que parece una parábola. No, lo que pasa es que no usa nombres propios, no importa. ¿Quién puso la ley? ¿Quién puso esa ley?
Es la única donde se menciona el nombre. Pues, para estar claro, voy a tratar de mayormente identificar quién es el rico en la parábola. Porque se llama el rico y Lázaro. Pero ¿quién es el rico? ¿Qué se dice en sí del rico? Ahora, para conocer quién es el rico del que habla Jesús, pues tenemos que leer parábolas anteriores. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer. Así que en el nombre de Jesús, vamos a tocar esto. Dice, si vas a entender mejor la parábola del rico y Lázaro, una de las cosas que tienes que hacer es ir atrás. Entonces, vamos a Lucas, porque la parábola del rico y Lázaro está en Lucas 16. Pues vamos a ir a Lucas 12. Lucas 12. Vamos a leer en Lucas 12. Vamos a empezar desde el 41 en adelante. Aquí Jesús habla otra parábola. El siervo infiel. El siervo infiel. Dice, entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Una pregunta, ¿verdad? Dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en aquel día, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Voy a hacer una breve explicación de esto, ¿verdad? El siervo infiel. ¿Por qué el Señor está hablando de siervo? El siervo del Señor. Mire que se escribe Señor con letra minúscula, dando a entender de que no es el Señor, pero sí, en realidad Jesús está hablando del Señor. Se usa la expresión Señor con letra minúscula porque está comparando a un Señor inferior, pero con Dios. Entonces, cuando usted lee, esto está bien chévere. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Cuando su Señor venga. ¿Verdad? O sea, está hablando de que cuando regrese. Dice, en verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. Acuérdense que los judíos estaban esperando un Mesías. Los judíos estaban esperando a un Mesías. Y dice, mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor se tarda en venir, es como decir, como no sabemos cuándo viene, así que nos da lo mismo. Y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse.
Y Jesús proyecta esto en que la forma de actuar de los fariseos, acuérdense, eran los fariseos, los supuestos o los líderes religiosos, especialmente los fariseos, en servir a Dios. Eran intérpretes de la ley, guiaban al pueblo, el pueblo los tenía como líderes religiosos. Entonces, pero la forma de actuar de los fariseos para con el pueblo no era muy buena. No de todos, ¿verdad? Pero la mayoría. Porque vemos que Jesús todo el tiempo está dándole bofetadas a los fariseos. Los fariseos tratando de encauzar a Jesús, pero Jesús dándole bofetadas. Entonces dice que ellos, dice que y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse. Era parte de lo que hacían los fariseos. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. ¿Se acuerdan en Mateo 24? Mire esto. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera. En día que éste no espera. Y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Voy a coger un tiempito aquí. Vamos a Mateo 24. Vamos a ver si lo encuentro, porque esto hay mucha letra roja aquí. Dice el día, míralo aquí, mire, esto es parte de. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles en los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Usted ve la similitud? Es que la palabra de Dios es tremenda. Y le estoy leyendo sobre Lucas, cuando habla de el siervo, cuando el Señor le está enseñando sobre el siervo y el siervo infiel. Y dice, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera. ¿Qué acabamos de leer? Porque del día ni la hora nadie sabe. Eso es para que usted vea cómo la forma tan, ¿cómo diríamos? Tan sencilla en que muchas personas simplemente malinterpretan un texto. Yo sé que eso se puede usar para la segunda venida de Jesucristo, pues claro. Pero en Mateo 24, específicamente, está hablando de lo que pasaría en Jerusalén. Mateo 24 señala lo que Daniel dijo que pasaría en el capítulo 9 de Daniel, cuando habla de la destrucción de Jerusalén y del santuario, de la ciudad y el santuario. Entonces, ¿quiénes estarían dentro de Jerusalén cuando pasarían estas cosas? El siervo infiel. El siervo infiel, los líderes religiosos, estarían dentro de la ciudad. Pasarían por esto. ¿Cuándo? El Señor dijo, cuando vean a Jerusalén sitiada de ejército. Pero ¿ellos sabrían cuándo iba a pasar eso? No.
A muchos les cogió como pasó con Noé en el tiempo del diluvio. No se apercibieron, ¿no? Vieron el mal, pero escucharon, pero no se apercibieron. Así que eso es lo mismo que estaba diciendo Jesús, lo mismo en Mateo 24, pero mire cómo lo proyecta en Lucas, en esta parábola del siervo infiel. Dice, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, ¿lo ve? El día que éste no espera y a la hora que no sabe. Pues dice, ni el Hijo del Hombre sabe el día ni la hora. Y aquí está diciendo que el siervo infiel no sabría ni a la hora que vendría, no sabía cuándo iba a pasar, cuándo vendría su Señor. Y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. ¿Qué pasó con Jerusalén y con el templo y con los judíos que estaban adentro? Destruidos. Eso es lo que dice aquí. Y el mismo Jesús lo dice en Mateo 24, que esto es lo que pasaría. ¿A quiénes? Al mayordomo infiel. Mire, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, sabían los fariseos o los líderes religiosos, la voluntad de Dios, que era lo que Dios esperaba de ellos. No se preparó ni hizo conforme a su voluntad. Por eso Jesús no tenía casi nada bueno que decir de los fariseos. Cada vez que los fariseos trataban de entrampar a Jesús, Jesús decía, bueno, voy a tener que entonces hablar, porque me están hostigando. Y mire, recibirá muchos azotes. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. ¿Qué pasó con Israel? Recibió muchos azotes, los judíos en Jerusalén, en manos de Roma, recibió muchos azotes. Pero aquí Jesús lo pinta de esa forma, pero sabemos que fue destrucción. Dice, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Qué esperaba Dios de los judíos? Esperaba mucho porque más se les dio. Por eso hace poco estaba leyendo, ¿verdad? No me voy a acordar así ahora, pero el apóstol Pablo dice de los judíos, creo que está en Romanos 9, creo, si no me equivoco, que dice, porque de los judíos son los pactos, son las promesas, o sea, todo, se les dio todo, se les dio a guardar la palabra. Por eso dice aquí, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, se le dio todo. Se le ha dado mucho, mucho se le demandará. Las promesas, los pactos, todo Dios se lo puso en las manos a los judíos, a los israelitas. Y a aquel y al que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. Por eso Jesús le hablaba a los fariseos y al pueblo de esta forma. El mismo Juan el Bautista, cuando bautizaba, les decía, generación de víboras, le decía a los fariseos y a los escribas, ¿quién nos fascinó para escapar del castigo venidero? O sea, ¿por qué les estoy leyendo esto?
quién es el rico en el rico y Lázaro. Y usted tiene que tener claro de quién Jesús está hablando. Porque alguien le dice, Jesús contó una parábola, el rico. Pero ¿quién era el rico? Un rico. Un rico cualquiera, que los habían por montones. No, pero Jesús estaba hablando de los pecadores. Pero entonces todos los pecadores son ricos. Los pecadores son ricos, todos. Eso yo no lo veo. ¿Por qué? Esas son las preguntas que usted tiene que hacerse. ¿Por qué el rico? ¿Por qué? Entonces, no voy a darle mucha explicación a esto porque creo que fue bastante claro. Entonces, ahí tocamos el siervo infiel y señala, vuelvo y le digo, señala a los líderes religiosos. A los líderes religiosos. ¿Quiénes eran golpeados por este siervo infiel? Dice que golpeaba, dice, mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a los criados y a las criadas, el pueblo. El pueblo. Los criados y las criadas son el pueblo. Los líderes religiosos y el pueblo, porque acuérdense que los mismos líderes religiosos eran los que interpretaban la ley. En cierta forma eran los que aplicaban la justicia en el pueblo, o la injusticia, por decirlo así. Porque ¿qué le hicieron a Jesús? Una injusticia. Una injusticia. ¿Qué le hicieron a Juan el Bautista? Una injusticia. Entonces, ya queda claro, ¿verdad? ¿Por qué Jesús les estaba contando esto? Entonces, para tener otro punto de vista, voy a leer en Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, nos quedamos aquí. Del 13 al 21. El rico insensato. Ya le hablé de el siervo infiel. Ahora le voy a hablar de el rico insensato. Vamos a leer. Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ahí me acuerdo de muchos de los que hoy en día me acuerdo escuchar por ejemplo, por usar un ejemplo, a esto del Father, cuando decía que lo tenía todo, pero tenía el dinero, tenía hoteles, tenía carros caros, pero se le estaba escurriendo lo más importante. Se le estaba escurriendo su familia. Se le estaba yendo el gozo, la felicidad. Estaba atado a tantas cosas, ¿verdad? Y me hace recordar eso. Y dice, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Tenía tantos. Un abrazo, Arnel, también. Porque había acumulado tanta riqueza, tanto fruto, que no sabía dónde ponerlo.
Esto nos recuerda, ¿verdad? Según, ¿verdad? Los libros y la historia de, por ejemplo, Pablo Escobar, cuando llegó a un punto que tenía tanta riqueza que no sabía dónde poner el dinero y lo metió en drones, los enterró en cuevas, donde quiera metió dinero. Míralo aquí lo mismo. ¿Qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Vuelvo y les digo que este tipo de parábolas, cuando los fariseos escuchaban esto, ellos rápido crujían los dientes. Ellos sabían que Jesús los tocaba con cada una de estas enseñanzas. Ahora mismo, mire, cuando Jesús dice, pero Dios le dijo, necio, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Era que Jesús quería decir, no, esta misma noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? En ese sentido, Jesús lo que le está diciendo es que los tesoros que ellos acumulaban, estaban acumulando dentro de Jerusalén. Dentro de Jerusalén estaban acumulando tesoros, dándose vida de ricos a causa del pueblo. ¿Eso no pasa hoy en día? Pues claro que sí. Estaban acumulando riqueza a base del pueblo. Entonces, mire cómo dice que ellos, ¿qué hizo él? Se embriagaba. Dice, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, alma mía, repósate. Come, bebe, regocíjate. Por eso cuando estoy hablando le voy a hablar de la parábola de rico y Lázaro, va a ver por qué se le llama el rico. ¿Por qué se le llama el rico? Número uno, era un siervo infiel. Y era un rico insensato. Todas estas parábolas le daban duro a los líderes religiosos, los líderes políticos dentro de Jerusalén. Ya lo que le estaba diciendo en la anterior decía que el siervo infiel no sabía cuándo regresaría su señor. En este caso aquí dice, es lo mismo, dice, si vienen a pedir tu alma esta noche, o sea, te cogieron de improviso. ¿Y qué vas a hacer con eso que acumulaste? ¿Qué hicieron los judíos cuando llegaron los romanos y sitiaron la ciudad? Y las riquezas que tenían adentro. ¿En qué les ayudó la riqueza que tenían? En nada. Esta noche vienen a pedir tu alma. Es lo mismo que decir cuando vean a Jerusalén sitiada de ejércitos. Vienen por tu alma. Si usted no lo ve así, no sé. Yo lo veo así. Vienen por tu alma. Igual la parábola que leí decía, y vino el señor de aquel siervo infiel a reclamarle. Vienen por tu alma. Y el Señor dijo, cuando vea a Jerusalén sitiada de ejército, saber que el tiempo ya. Ese es el tiempo del juicio. Que ustedes mismos se buscaron por desobediencia.
por desecharme. Por eso, el rico del que está hablando Jesús en la parábola, el rico y Lázaro, eran los líderes políticos y religiosos, en los cuales el pueblo confiaba. Y ellos lo que hacían era golpear al pueblo por un lado y darse buena vida por el otro. Por eso, cuando usted lee la parábola del rico y Lázaro, usted va a ver como que, pero no dice nada del rico y Lázaro, dice que hacían festejos. Eso es lo único que dice que hacía. Mire, usted lo lee, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. ¿Lo ve? Lo mismo de ese que acumuló tanto. Alma mía, toma, come, disfruta con lo que has acumulado. Y mal acumulado. Porque de eso era que Jesús estaba condenando a los fariseos. Ustedes han acumulado riqueza, pero mal acumulada. Y todo lo que hacen. Por eso cuando usted ve al hombre rico en esta parábola, sépase que tiene que leer las parábolas anteriores como esas para poder entender a ese hombre rico del cual Jesús está hablando. Ahora mire, cuando dice que se vestía de púrpura y de lino fino, ¿a quién está señalando esto? Volvemos a lo mismo. El púrpura era un producto carísimo. Solo las personas pudientes podían usar lo que era el púrpura como tal. Y el lino fino era igual forma. El lino fino era un material carísimo. Entonces, cuando usted lee, ¿verdad? Creo en Éxodo, si no me equivoco, cuando el Señor manda a construir el santuario, entre los materiales del santuario estaba el púrpura y el lino fino. Era parte de. Estas fueron parte de las ofrendas que Dios pidió al pueblo para el santuario. Y cuando va a construir la vestimenta de los hijos de Aarón, también entre los materiales se pidió púrpura y se pidió lino fino. El púrpura iba por fuera y el lino fino era como una ropa interior que mantenía, ¿verdad?, la diferencia entre las telas para dar más confort en el cuerpo. Entonces, esto señalaba a los líderes religiosos. Esto señalaba a los fariseos, los saduceos, escribas, porque entre las vestimentas de los sacerdotes estaba el púrpura y estaba el lino fino. El lino. Por eso el rico del que está hablando Jesús es lo mismo que el infiel, el siervo infiel y el rico insensato. Todo está relacionado. Y dice que hacía esplendidez, banquetes con esplendidez. ¿Qué hacía aquel? Comiendo, bebiendo y pasándola bien. Y dice, había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Estaba echado. Es lo mismo que está diciendo, que Lázaro representa al pueblo. El pueblo que tenía que confiaba, ¿verdad?, en los fariseos, que confiaba en sus líderes políticos. Este se echaba a la puerta de aquel. Cuando la gente necesita algo, ¿a dónde van? A los políticos, a los líderes religiosos, buscando ayudas.
Este se echaba a la puerta de aquel. Pero parece que cuando la puerta se abría, el rico seguía de largo y no se daba de cuenta ni que Lázaro estaba allí. Y dice que este Lázaro estaba lleno de llagas, necesidades. Llagas representa necesidades. ¿Qué tenía el pueblo de Israel? Montones de necesidades. Montones. Era un pueblo que estaba cautivo de un imperio que le ponía impuestos y más impuestos. Eso pasa hoy en día. ¡Qué casualidad! Impuestos, impuestos y más impuestos. Los azotaba con impuestos. Entonces, entre muchas otras cosas, ¿verdad? Este pueblo estaba lleno de llagas, tenía necesidades, estaba cansado. ¿Se acuerda cuando Jesús les decía, venid a mí los trabajados y cansados, que yo os haré descansar? Y dice que, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. ¿Qué casual? Eso pasa hoy en día. Ay, nos dieron una ayudita. Mientras que a los pueblos se le dan basuritas de ayuditas, ellos se quedan con todo el dinero. Mire hoy en día, mire la historia del Salvador, el país del Salvador, las necesidades gigantes que habían en el pueblo, mientras que al presidente que estaba anterior a Bukele, que está ahora, tenía una casa en cada pueblo de millonarios. Mientras muchos del pueblo vivían en unas casas súper pobres, él tenía mansiones en cada pueblo. Y tenía una que hasta podía ver la ciudad completa. De eso es que estamos hablando. Y lo mismo cuando hay líderes religiosos que engañan al pueblo, mientras el pueblo a veces no tiene ni para comprar medicina. Ellos están y que profetizando, Dios te va a traer un jet privado para que te muevas en avión, no en un vuelo como los demás. Como pasó con la pastora Wanda Rolón, que le dieron la profecía, Dios te va a regalar un jet privado. Mi hermano, es de eso que está hablando esto, de todo eso. Es lo mismo. Los fariseos, si los dejaban, se compraban un jet privado. A los fariseos había que pasearlos en limusina. Es de eso. Mientras ellos bajo el engaño se llenaban los bolsillos, acuérdese, ¿cómo hacían dinero los fariseos en el templo? Allí usaban los cambistas. ¿Para quiénes trabajaban los cambistas? Para los fariseos. Para los líderes religiosos. Tenían un negocio con ellos. Cuando Jesús llega y ve eso, pero ¿y qué negocio es este que hay aquí? Cueva de ladrones, le llamó Jesús. Cueva de ladrones. Yo estoy seguro que si usted escucha esto, a lo mejor nunca había oído que le interpretaran la parábola del rico y Lázaro de esta forma. Porque yo nunca lo oí. De esta forma, nunca. Entonces, vamos a dejarlo por ahí, ¿verdad? Porque si sigo, la gente va a decir, ay, eso está muy duro. Pero
Es de eso que se está hablando. Es de eso, a eso es que Jesús se refería. Entonces, cuando usted oye el rico, piensa en una persona. Simplemente una persona. Cuando usted escucha Lázaro, cree que es simplemente una persona. Cuando usted escucha el siervo infiel, una persona. No. Esto representaba al pueblo. El rico representaba a los líderes religiosos. El siervo infiel representaba a esos mismos líderes políticos religiosos. Pero seguimos. Dice, y aún los perros venían y le lamían las llagas. En Israel, por lo general, se le llamaba perros a los que no eran israelitas. A los romanos se les llamaba perro. Es la realidad. Se les llamaba perros. Para los judíos, tú no eras judío, probablemente eras un perro. Entonces dice que los perros venían y lamían las llagas. O sea, está diciendo de las mismas necesidades que tenía el pueblo, todavía es que venían otros a quitarle lo poquito que tenían. O sea, esa llaga representa la necesidad. Y que unos perros se las lamieran, obviamente, era que de lo poquito que ellos tenían, venían otros a aprovecharse por encima de eso. Eso pasa hoy en día. Pasa. Imagínense, hablemos de Puerto Rico. Hay una necesidad energética en el pueblo. La luz se va cada rato. Hay una compañía a la cual todo el mundo está señalando. La compañía está en bancarrota. Entonces vienen y traen unos extranjeros que supuestamente van a corregir el problema. Le estoy dando un ejemplo para que vea lo que es la mel de la llaga. Supuestamente iban a resolver el problema y ahora a cada rato tiran un impuesto. Después tiran otro impuesto. Ahora están pidiendo otro impuesto. No, porque si no nos vamos a quedar sin luz en tanto tiempo. Pero ¿eso solamente está pasando con la luz? No. Está pasando con todo. Los huevos suben. Las carnes suben. Los políticos comen bien. Los multimillonarios ricos comen bien. Muchos de los religiosos estos que engañan al pueblo, digo de los que engañan al pueblo, no estoy hablando de todos, comen bien. Estoy seguro que ahorita usé a Wanda Rolón de ejemplo, esa está gordita, come súper bien. Ahora, no sé si le regalaron el jet todavía, no sé si llegó el jet de la profecía que le dieron. Entonces volvemos con esto de la luz. Le siguen lamiendo la llaga al pueblo. Siguen aprovechándose. El pueblo en necesidad y se siguen aprovechando del pueblo. ¿Y quién no diría estos perros de la energía eléctrica, por así decirlo? Como hablaban los judíos. Estos perros que cogieron ahora la energía eléctrica y nos están abusando de nosotros otra vez. Eso es un ejemplo para que usted tenga una idea. Pues esto era lo que pasaba en Israel, en Jerusalén. Seguimos. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Mire que no dice que el mendigo fue sepultado. Pero obviamente, ¿verdad? Tenía que ser sepultado. Sepultado, ¿verdad? Fue sepultado. Sepultado quiere decir que fue puesto en un sepulcro. Mayormente a los ricos tenían
sus tumbas. Pero aquí dice que fue sepultado, ¿verdad? O puesto en una tumba. Es igual que cuando pusieron a Jesús en la tumba, es porque con los ricos fue en su sepultura. Es lo que dice la Biblia. Entonces creo que era José de Arimatea quien cogió el cuerpo y lo puso en una tumba de un rico. A Jesús. Con los ricos fue su sepultura. Entonces, pero el mendigo, los pobres, pues era diferente. El trato con los pobres era diferente. Era más o menos, no sé, también a lo mejor habían otro tipo de tumbas. Porque no sé si Lázaro, cuando el amigo de Jesús, el hermano de Marta y María, fue puesto en una tumba. Le pusieron trapos y de ahí Jesús lo llama. Le dice a ellos, remuevan la piedra. Ellos, pues tiene que ser que ellos tenían dinero. El Lázaro, hermano de José, de María y Marta, probablemente eran personas pudientes. Entonces, pero el punto es que ambos murieron, ¿verdad? Y ahí usted dice, qué casualidad, murieron los dos. ¿Será en el mismo momento o hubo...? No, porque es una parábola. Aquí no se está midiendo tiempo. ¿Quién murió primero? ¿Quién murió después? Si fueron 20 años después, si fueron 30, si fueron 5. Es una parábola. Entonces dice, y en el Hades, alzó sus ojos. Hades, lo mismo que Seol en hebreo, Hades en griego, lo ponen como infierno, pero en realidad es sepulcro, sepultura, a donde van los muertos. Entonces, como esto no es una historia real, como quieren pintarlo, es una parábola, dice que estando en el Hades, en el sepulcro, alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, tal parece que conocía a Abraham. El rico conocía a Abraham. Mire, no se puede ser muy esquivar mucho, ¿verdad? Ciertas realidades. Escuché al nieto de Gille Ávila diciendo que cuando él estaba tratando de explicar que cuando las personas mueren, cuando van al cielo, van a ver a todas las personas y las van a conocer. Porque van a tener una intuición, no sé, van a conocerlos a todos. Por eso él dice, por eso él justifica de que aquí el rico conocía a Abraham. De solo ver a Abraham, sabía que era Abraham. Entonces él se creó un sistema para justificar eso. Entonces, si fuese que nosotros, ¿verdad? Vamos a suponer, vamos para el cielo y vamos a conocer a todo el mundo, entonces eso sería tener la mente de Dios. Porque Dios es quien conoce a todas las personas. Dios es quien puede hacer eso. Eso más nadie lo puede hacer. Dios conoce cada cabello de tu cabeza, decía el mismo Jesús. Pero, ¿cómo es que tú vas a ver y qué personas y las vas a conocer porque vas a tener una mente como la de Dios? No. Por eso es que
tuercen las escrituras con esos inventos. Se ponen a inventar fantasías. Cuando el rico ve a Lázaro, era porque sabía que era Lázaro, porque lo conocía por estudios. Volvemos. El rico era los fariseos, los saduceos, los intérpretes de la ley. Conocían a Abraham porque estudiaban de Abraham, porque decían que Abraham era su padre. Ellos eran hijos de Abraham, decían. O sea, Jesucristo lo pone de esta forma para que se entienda que está hablando de los fariseos. Para que se entienda de que es a ellos a quien se dirige. Por eso les dice que el rico, cuando miró arriba, vio a Abraham. Lo vio. Entonces, seguimos. Entonces él, dando voces, dijo, no, y mire, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, es de aquí que se crea, no, antes de que Jesucristo muriera y se llevara cautivo a la cautividad, ¿verdad? Y se inventan otra cosa. Dice que Jesucristo se llevó el paraíso que antes se conocía cuando estaba y que bajo la tierra como el seno de Abraham. Y eso es una forma de interpretar la Biblia literal, cuando en todo esto lo que Jesús está hablando es de sentidos lingüísticos diferentes. Es un mensaje figurativo. No lo puedes tomar literal. No lo puedes hacer literal. Es más, tú coges esto literal y dañas la enseñanza, como se ha hecho. Entonces después ahí están mandando gente y que para un infierno de fuego y todas estas cosas cuando la persona muere. Sí, porque entonces entra el sentido de hipocresía. Mira, vamos a poner, hay un pastor. Este pastor está en la calle predicando, un ejemplo, esto es un ejemplo. Entonces, allá en la calle predicando, dijo, ustedes en el punto de droga, que se están metiendo droga, si mueren esta misma noche, se van directo para el infierno. Él no sabe lo que pueda pasar en todo ese trayecto, pero él dice, se van directo para el infierno. ¿Verdad? Pero en esa semana, mira, mataron a los mismos, mataron 3 de los mismos que él les dijo que si se morían iban directo para el infierno. Se murieron, los mataron. Esto es un ejemplo. Él fue al funeral. Él fue al funeral de 1 o 2 de ellos. Y allá estando en el funeral con la familia llorando y con toda la gente mirándolo ahí de frente. Entonces ahí es cuando dicen que esperan que el Señor lo tenga en su gloria. Esperamos que el Señor tenga misericordia, lo tenga en su gloria. Pero no acabaste de decir que se iban para las pailas del infierno unas horas antes. Un ejemplo. Y así son mucha gente. O sea, si tú malinterpretas algo, entonces estás inventando disparate, confundiendo a la gente. Entonces, el seno de Abraham, al cual Jesucristo, ¿verdad?, obviamente expone a Lázaro en una mejor posición que la que estaría el rico. Ese es el punto que Jesucristo quiere llevar. Lázaro, el pueblo humilde,
a los que Jesucristo les vino a predicar, porque él dijo, a los pobres es anunciado el evangelio. Entonces cuando los fariseos venían a reclamarle a Jesucristo, decía, no, si ustedes dicen que están sanos. El sano no tiene necesidad de doctor, de médico. Yo vengo a predicarle a los enfermos, al necesitado, al pobre. ¿Ve la diferencia? Entonces ahí es donde entramos, según las enseñanzas de Jesús, en el seno de Abraham representa la promesa dada a Abraham, en el cual serían benditas todas las naciones. ¿Cómo se envían benditas todas las naciones? Por medio de la salvación, por medio de Jesucristo. La salvación por medio de Jesucristo. Para entender un poco de esto, voy a leer Romanos capítulo 4. Vamos a ver si encuentro el libro de Romanos. Romanos capítulo 4. Habla de el ejemplo de Abraham. Mire esto. Lo voy a leer rápido sin dar mucha explicación porque esto casi se explica solo. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque Jesús tenía que usar a Abraham. No podía usar a Moisés para esa parábola. No podía usar a Elías. No podía usar a ningún otro. No podía usar a Enoc. No podía usar a ningún otro. Tenía que ser Abraham. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea, si usted conoce la historia de Abraham en la misma Biblia, pues puede entender mejor esto. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Le atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Este es el seno de Abraham. Esta es la prédica del seno de Abraham. Dice, es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, o sea, los judíos circuncidados. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? Es una pregunta. Porque decimos que a Abraham, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión, siendo parte del pacto del pueblo de Israel. ¿Sabe que la circuncisión es cortar el prepucio, verdad? O en la incircuncisión. ¿Cómo le fue contada? Cuando le fue contada por justicia, se había ya establecido ese pacto de la circuncisión, o todavía no se había establecido ese pacto de la circuncisión. Era incircunciso. Entonces dice, estando en la circuncisión o en la incircuncisión, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. O sea, él fue justificado
antes del pacto de la circuncisión. ¿Sabe que para que una persona fuera llamada israelita, fuera recibida entre los israelitas, tenía que circuncidarse? Este era el pacto, el 8º día. Cuando el bebé nacía, había que circuncidarlo para que fuera parte del pueblo del pacto, del pueblo de Israel. Entonces dice que Abraham recibió la justificación siendo incircunciso, no se había hecho eso. Y dice, y recibió la circuncisión como señal, el pacto como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Y ahí hablamos de las naciones. Las naciones, en ti serán benditas todas las naciones, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. O sea que nosotros tenemos paz con Dios por medio de Jesucristo, siendo incircuncisos. O sea, no somos de los del pacto, no somos israelitas, somos de las naciones. Pero también somos justificados por la fe en Jesucristo, siendo incircuncisos. Ahí es que viene la bendición de las naciones. Ese es el seno de Abraham. El seno de Abraham lo que está hablando es de la fe en Jesucristo. Lo que no pudieron obtener los fariseos, porque se querían justificar por las obras. Se querían justificar por las obras de la ley y no por medio de Jesucristo. Eso se encuentra también aquí. Déjame ver si veo. Dice, hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón, Romanos 10, y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, o sea, conocimiento, ciencia, conocimiento, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Y a los pobres es predicado el evangelio. O sea que el Señor pintaba aquí la diferencia entre que aquellos hipócritas, como les llamó en otra parábola, cuídense de la levadura de los fariseos. Cuídense de la levadura de los fariseos, porque la levadura de los fariseos es hipocresía. Está diciendo, no sean hipócritas. A eso se dirigía el Señor. Por eso presenta la muerte del rico y lo proyecta como estando en un lugar de tormento. ¿Por qué? Porque los que vivían en este estilo de vida morirían bajo condenación. Esto del tormento se refiere a la condenación, que morirían en condenación. Por eso cuando Jesucristo vuelva, Juan capítulo 5, si no me equivoco, Juan capítulo 5,
28 y 29 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. ¿Ves? Ese es Lázaro en su seno. El rico sería este, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. La Biblia proyecta ese tormento, o que estaba en una llama, porque murió, el rico murió bajo condenación. No es que estaba en una cueva quemándose ni nada de eso. Esa no es la enseñanza. Y a Lázaro lo pone en el seno de Abraham, porque la salvación es por fe. Y Abraham es el padre de la fe. Había que proyectar a Abraham en esta parábola. No podía ser otro. Bueno. Yo no sé si usted había oído una explicación del rico y Lázaro en esta forma, pero aprovéchela, estúdiela. Estúdiela, no le digo que me crea, estúdiela realmente. Entonces, voy a tocar otro punto de por qué el rico reconoce a Abraham, pero está en un lugar de tormento. Está en un lugar de tormento. Seguimos. Dice, pero Abraham, le dijo, entonces, dando voces, dijo, padre Abraham. Ve, lo consideraba su padre. Padre Abraham, dando a entender de que este rico era judío. No como una sola persona, vuelvo y digo, está hablando de Padre Abraham, le llamaban los fariseos a Abraham. Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Lo ve? Lo que está proyectando el Señor es estado de condenación. El rico murió bajo condenación. Entonces, no fue justificado. Desechó la justificación por medio de Jesucristo. Por eso, para tú entender esto, el contexto es lo que te lo explica. Si no fuera por el contexto, no estuviésemos pensando eso que piensan muchos. No, eso es una historia real. Eso es una historia real. Jesucristo está hablando de una historia real. Pero el contexto te enseña de que no es así. Entonces, seguimos. ¿Dónde me quedé? La punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Recibiste bienes. ¿De qué forma los recibió? Ese era el punto, ¿de qué forma los recibió? Siendo los fariseos, las pilladas, los robos que hacían, cómo manipulaban. Entonces, dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre,
porque tengo 5 hermanos que le envíes a la casa de mi padre. Dice así, le envíes. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Lo ves? Una de las cosas que enseñan muchos de los dispensacionalistas, de los que creen en el rapto secreto y que viene una gran tribulación y todo esto, es que van a haber segundas oportunidades. O sea, que si no te fuiste en el rapto, te quedas en la tierra y vas a sobrevivir, aunque puedes aceptar a Jesucristo, y si el anticristo te corta la cabeza, te vas con Cristo. O sea, es proyectar segundas oportunidades después de la venida de Jesucristo, que dice que sería en el día postrero. Lo cual, ahí es donde yo digo, pero esta gente están entendiendo lo que leen. Si es el día postrero, el último día, ¿cómo después del último día van a haber 7 años de tribulación? Si ese era el último día. El día de la venida de Jesucristo, el día de la resurrección, en el cual Jesucristo destruirá la muerte con la resurrección, es en el día postrero. Después de ahí no hay más resurrecciones. Mira, yo escuché a uno hace poco hablando de 4 resurrecciones, Armando Alducín. Y dijo, van a haber muchas resurrecciones. Y yo dije, ay, Dios mío. Hubo una resurrección, la resurrección de Lázaro, del quien yo estaba hablando ahorita. Eso no tiene que ver con la venida de Jesucristo. La resurrección de la niña, a la cual Jesucristo le dice, de Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate, no tiene que ver con la resurrección de Jesucristo, ni la resurrección de los santos por medio de Jesucristo. Los que fueron resucitados en la muerte de Jesucristo, dice que las tumbas se abrieron y salieron resucitados, tampoco tiene que ver con la venida de Jesucristo. Esas resurrecciones son resurrecciones aparte, en las cuales los mismos que resucitaron volverían a morir. La niña volvió a morir, Lázaro volvió a morir. Los que resucitaron, se les salieron de las tumbas, volvieron a morir. Y yo digo, él dice, no, van a haber muchas resurrecciones. No confundas a la gente, Alducín, no sean mentirosos. Van a haber muchas resurrecciones. Y la Biblia solo habla de 2. Una primera resurrección en el libro de Apocalipsis dice, y esta es la primera resurrección para los mártires en Cristo, los que se dejaron, los que fueron fieles hasta la muerte y Roma les cortó la cabeza. Y dice, y los otros muertos volverán volverán a la vida, volverán a resucitar en el último día, el día postrero. En 1000 años, dice, la Biblia lo proyecta como 1000 años, ¿verdad? Pero es hablando de la paciencia de Dios, cuando llegue el momento en que la paciencia de Dios se detenga, es el día el último día. Estamos dependiendo de la paciencia de Dios. Pero cuando la paciencia de Dios se acabe, ese es el último día. No hay más días después de ese. Entonces no hay segundas oportunidades. ¿Y qué está pidiendo el rico aquí? Segundas oportunidades. No es lo mismo. Él dice, Señor, envíale a mi familia. Mire qué cosa. Jesús resucita a Lázaro. Después que apestaba. Ya él apestaba. Él dijo, quiten la piedra que lo voy a resucitar. Quiten la piedra. ¿Dónde estaba Lázaro? En el infierno, en el Hades. Estaba en la tumba. Estaba en la tumba allí. Su carne empieza a descomponerse para volver al polvo de donde Dios lo tomó. Empieza ese proceso. Y Jesucristo lo llama, quiten la piedra. Lázaro, ven fuera. Jesucristo lo llama. Marta le dice, antes de que eso ocurra, Señor, yo sé que tú le vas a levantar en el día postrero.
El asunto es que el pueblo entero se entera de la resurrección de Lázaro. Los fariseos se enteraron de la resurrección de Lázaro. Estaba muerto, apestaba. Y dijeron, oh, Jesús resucitó a Lázaro. 4 días muerto. Oh, eso no se puede fingir. Entonces, ¿creyeron? No creyeron. O sea, el rico aquí le estaría pidiendo, envía a Lázaro que resucite de los muertos. ¿Verdad? Que vaya a mi familia y les diga de este lugar. O sea, lo que le está queriendo decirle es, envía a Lázaro para que les diga las mismas palabras que Jesús les había dicho por montones de veces. Un ejemplo. Jesús los llamó al arrepentimiento. Jesús les dijo a los fariseos, yo soy el pan de vida. El que come de este pan no volverá a tener hambre. Jesús le dijo a ellos, yo soy la vida. Mis palabras son espíritu y son vida. Jesús les dijo a ellos, yo soy la luz de este mundo. ¿Qué no les dijo Jesús a los fariseos? ¿Qué no les dijo Jesús a los fariseos y no creyeron? Hizo un milagro, le resucitó a Lázaro y no creyeron. Y no creyeron. Entonces, todavía el rico, carifresco, pediría segundas oportunidades. Que no las hay. La oportunidad es ahora. Después del día final, no hay oportunidades. No hay más oportunidades. No hay más días terrenales. No más. Entonces, entonces les dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique de esto, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. A fin de que no vengan ellos a este lugar de tormento. O sea, le aclare las cosas. Pero mira la respuesta de Abraham. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Se acuerdan? A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Mire, si Abraham está diciendo esto, se lo está diciendo al rico, ¿verdad? Está hablando con el rico, ¿verdad? Supuestamente hay una gran cima, una gran separación. Me imagino que lo llamó por teléfono. Un ejemplo, lo llamó por teléfono. Y está hablando Abraham con el rico. Porque había una gran cima que no permitía ni a uno ni al otro pasar de un lado al otro. Una gran cima. Y ellos están hablando como si tú hablas con una persona al lado tuyo. Porque es una parábola. Porque es una parábola. Entonces, si Abraham está hablando con el rico, ¿verdad? De frente, esta sería la respuesta. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, que los oigan. Que los oigan, porque está hablando de los 5 hermanos a los cuales supuestamente él quería que Lázaro fuera a testificarles. Entonces, ahí Abraham diría que los oigan, pero no, Jesús dice, óiganlos. Porque no estaba hablando de los 5 hermanos, estaba hablando de los que estaban allí al lado de él, rodeándolo,
mientras él decía la parábola. Es a ellos que él les estaba hablando. Yo espero que esto se entienda porque es sencillo. Es a ellos que él les dice, óiganlos, a los fariseos, los escribas y los que estaban ahí alrededor de él. Les dice, a Moisés y a los profetas, ustedes los tienen. Jesús debatió con los fariseos acerca de Moisés. Y les dijo, ustedes ustedes no creen en Moisés. Y ustedes no creen en Moisés. Porque si le creyeran a Moisés, no quisieran matarme. Ustedes no aceptan mis palabras. ¿O acaso Moisés no dijo, el Señor les enviará profeta como yo? Hablaba de mí, dice Jesús. Yo soy el profeta que dijo Moisés. Pero ustedes no creen en mis palabras no hayan cabida en ustedes. Entonces mira cómo le dice a los fariseos tocante a Abraham. Con eso termino. Mira cómo le dice a los fariseos tocante a Abraham en Juan 8:31. Es que es buena, esta es buena. 8:31, el 47 dice, la verdad os hará libre. Mire esto. Mire la discusión de Jesús con el rico que son los fariseos. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Aquí le está hablando a los judíos que creyeron en él. Que creyeron, ¿verdad? O que habían creído, ¿verdad? Porque muchos de esos eran los que estaban después gritando, ¡crucifíquenle! Siguieron el camino de Judas. Y dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham. Dice, yo sé que sois descendientes de Abraham. Le está diciendo eso que habían creído en él. Pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Procuráis matarme. Dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre Abraham, que diga, nuestro padre es Abraham, la falta de sueño, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme, a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. O sea, Abraham no hizo esto. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais,
porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, no me envié, esto no viene de mí, no sale de mí, sino que Él me envió. Porque no entendéis mi lenguaje. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, matarme. Por eso dice, los deseos de vuestro padre queréis hacer lo malo. Por eso era que el rico estaba en condenación, porque eran estos. El rico representa a estos que están aquí, que decían que Abraham era su padre, que eran descendientes de Abraham, pero querían matar a Jesús. En sus corazones ya lo habían matado. Y dice, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mis palabras? ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. A mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto, no la oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Ve? Ese era el rico. Ese era el rico. Por eso, Jesús le dice a Moisés y a los profetas, que diga Abraham, le dice, Jesús, ¿verdad? Es el que lo está trayendo la parábola. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y eso está relacionado a este pasaje. Está relacionado a este pasaje. ¿Ves? Ustedes no vienen de Dios, por eso él dice, óiganlos. Porque los tienen, pero no los oyen. Los estudian, pero no los comprenden. No lo entienden. Ese era el punto que Jesús estaba trayendo aquí. Por eso dice, óiganlos. No era que Moisés y los profetas le iban a hablar. Iban a aparecer de momento y le iban a hablar. No, está hablando de las escrituras. Jesús está hablando que tenían a Moisés y a los profetas en las escrituras. Cuando les dice, óiganlos, entiéndanlos. Crean en lo que dicen. Por eso el rico, vuelvo y les digo, representa a estas personas, a estos líderes religiosos, políticos y todos los que le seguían a ellos. Porque dice, estos que habían creído, es lo mismo que te digo, después querían matar a Jesús. Habían creído, pero después querían matar a Jesús. Dice, no, pues ¿cómo tú nos dices que estamos en qué? En esclavitud. Nosotros no estamos en esclavitud. Nosotros siempre hemos sido libres, mire. Le respondieron, linaje de Abraham somos. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo decís tú, seréis libres? Por eso no es una historia real. Es una parábola que se aplica a la vida real. No una historia real. Una parábola que se aplica a la vida real. A lo que se estaba viviendo en Israel en ese entonces. Jesús vuelve a hablarle otra vez a los fariseos.
a los fariseos. Entonces, estábamos en Lucas, ¿verdad? ¿Por qué Jesús le dice esta historia a los fariseos? Porque después de todo lo que he dicho, hay que preguntarse también eso. Aunque ya lo he dicho en diferentes formas, esta le aplica más directo. Dice el mismo capítulo 16, donde está la historia, la parábola de rico y Lázaro, una parábola que se aplica a la vida real. Está la parábola del mayordomo infiel antes que esta. El mayordomo infiel. Y dice, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Lo acusaron. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Es como si Dios le estuviera reclamando a los israelitas. El mayordomo infiel son los israelitas que no creían en Jesús, que no aceptaban la palabra de Dios en la boca de Jesús. Entonces dice, entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. ¿Por qué mi amo me quita la mayordomía? Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. O sea, cuando dice cavar es, en cierta forma, trabajar. Está hablando de los vividores, de los que dicen que trabajan, pero no hacen nada. Y usted puede ver montones de políticos y líderes religiosos, de la falsa religión, la que es falsa en ese sentido. Entonces dice, mendigar me da vergüenza, pedir me da vergüenza. Ahora ellos piden de otra forma, los de ahora. Dice, ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Truqueando la cosa. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Acuérdese que esto es una parábola, no es literal. 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Los hijos de este siglo son más sagaces que los hijos de la luz. Dice, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas, ¿verdad? El que es fiel y en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. ¿Ve el sentido de la parábola?
toda esa parábola, el sentido de la parábola es este. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro. Si tú amas las riquezas, no puedes amar a Dios. Te puedes hacer de ideas, que era de lo que se estaba haciendo este siervo según, ¿verdad?, la parábola. Pero obviamente está hablando de los líderes religiosos y políticos. Y dice, porque os aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mire esto, mire esto. Y oían también todas estas cosas, ¿quiénes? Los fariseos. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. ¿De quién se burlaban? De Jesús. Ellos entendieron todo lo que Jesús dijo aquí, que es hasta un poco complicado de entender. Ellos lo entendieron, pero en sus corazones eran avaros. ¿Lo sabía Jesús? Claro que lo sabía. Ellos eran el siervo infiel. Entonces dice que se burlaban de Jesús. Mira qué ridículo. ¿Qué hacen muchos de los predicadores de la superfe y la prosperidad hoy en día? Se burlan de los pastores pobres. Se burlan de los pastores que apenas tienen 3 o 4, empiezan con 3 o 4 gabanes y se lo tienen que poner a cada rato. No, porque ellos tienen un armario lleno de ropa. Se burlan de ellos. Se burlan de las necesidades de otros. Porque ellos viven ¿en dónde? En el palacio. Porque ellos viven de banquetes, de grandes cenas. Se burlaban de Jesús, los fariseos. Por eso Jesús les dijo la parábola del rico y Lázaro. Y eso está en el mismo capítulo de la parábola de rico y Lázaro. Era un mensaje continuo. Jesús llevaba una línea. Y por eso les habla de la riqueza, les habla del rico. El rico y Lázaro. O sea, les dice, yo los voy a exponer a ustedes y al pueblo. Y lo que ustedes le hacen al pueblo. Y lo que el pueblo va a recibir. Pero ustedes van a recibir condenación. Cuando vuelvo y repito, cuando habla de tormento, cuando habla de una llama que lo atormentaba, lo que está queriendo decirles Jesús, ustedes van a morir bajo condenación. Mientras que el rico, que representaba al pueblo que recibía la palabra, no al pueblo que iba detrás de los fariseos, al pueblo que recibía la palabra, pues recibieron la fe en Jesucristo, recibieron el seno de Abraham, recibieron la justificación. ¿Qué era el seno de Abraham? Justificación. Pero para muchas personas es difícil entender esto. Difícil entender esto. Entonces hablan de una cueva con fuego y que hay una gran cima y a todo le cambian el sentido. Entonces, en cierta forma, le restan valor al verdadero mensaje que estaba hablando Jesús. Y que este mensaje estaba dirigido a estas personas en específico. A los que se lo estaban bromeando.
Lo digo yo, lo dice el texto. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. ¿Y qué hacía Jesús cuando los fariseos querían entramparlo, o se burlaban de él, o le decían, si este supiera quién es esa mujer? Si fuera profeta, supiera quién es esa mujer. Jesús les pasaba el rolo, como dice el buen puertorriqueño. Les daba la pelea. Y el asunto es que nunca perdía. Nunca perdió. Así que esta sería el sentido de la parábola del rico y Lázaro. Así que, para no ser hipócrita, no podemos estar mandando gente al infierno en una campaña para después ir al funeral a decir que Dios lo tenga en la gloria. Porque esa no es la idea de esta parábola. La parábola sí está hablando de condenación, morir sin ser justificados, y el seno de Abraham, que sería salvación por la justificación por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, el último texto dice, él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos entre los muertos, se arrepentirán. Si alguno fuere allá, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, si no lo oyen, mira que no está leyendo simplemente lectura, ¿verdad? Está diciendo, si no lo oyen, es que aunque leas o escuches, creas. Cuando dice si no los oyen, que crean, que les crean. Una cosa es estudiarlo y otra entender lo que están diciendo. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. ¿Quién se levantó de entre los muertos? Aparte de Lázaro, aparte de la muchachita, aparte de los muertos que el día de la crucifixión, Jesús se levantó de los muertos. Jesús se levantó de los muertos. Jesús les había dicho que les enviaría profetas y apóstoles, y que ellos los perseguirían, matarían a muchos y a otros los perseguirían. Y ahí estaba Pablo siendo perseguidor. O sea, Jesús se le tuvo que revelar a Pablo. Y muchos de los fariseos que murieron nunca aceptaron a Jesucristo. Nunca. Aunque Jesús se levantó de los muertos. Muchos lo testificaban, gente que eran contemporáneos, lo testificaban. Podía levantar 1000 muertos y ellos no iban a creer. Porque es por fe, no por obras de la ley. Ellos buscaban ser justificados por obras de la ley. Y encontraron en Jesús una piedra de tropiezo, una piedra. De ahí que Daniel decía, y sobre quien cayera esta piedra le desmenuzará. Jesús, siendo la piedra principal del ángulo, cayó sobre Israel. Sobre quien cayere esta piedra le desmenuzará. ¿Qué pasó con los judíos? ¿Qué pasó con Israel? ¿Qué pasó con el templo? Fueron desmenuzados. ¿Por quién? Jesús usó a Roma. O permitió. ¿Por qué?
por la dureza del corazón de los israelitas. ¿Qué dijo Jesús entrando a Jerusalén? Dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas. Sí, porque hay personas que no les gusta ni mencionar estas cosas porque no, lo que pasa es que el pueblo de Dios es perfecto. O sea, los judíos eran perfectos. No. Jerusalén, Jerusalén, tú que matas y apedreas a los profetas y a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos, mas no quisiste? Así que así, he aquí, que todo será deshecho. Dentro de ti todo será deshecho. O sea que la piedra de Jesucristo, ellos encontraron en Jesús una piedra de tropiezo. La piedra cayó sobre ellos. Entonces yo te estoy diciendo, te voy a ayudar, te voy a salvar, te voy a... Y tú me rechazas, pues ahí está. Lo que quiso evitar Jesús, porque él lo quiso evitar, porque él está diciendo, ¿cuántas veces quise juntarte? O sea, yo te estuve buscando. ¿Cuántas veces quise juntarte? Como la gallina junta sus polluelos. Y tú no quisiste. No quisiste. Eso sería un buen tema para hablar de la predestinación. Porque Jesús dice que estaba buscando salvar a Israel de lo que vendría, de la destrucción, de la condenación. Y les dice, pero no quisiste. O sea, les está diciendo, yo respeté tu decisión. Yo respeté tu decisión, mas no quisiste. Me dijiste no, pues no. Me dijiste no, pues no va a ser. Sería un buen tema para hablar de eso, de la predestinación, pero eso sería más adelante. Así que yo creo que ha sido bastante claro. Se podría decir mucho más, pero no sería muy inteligente hacerlo en un solo video. Así que vea el video nuevamente, se queda grabado, vea el video nuevamente desde el principio, analícelo. Ahora mismo estoy estudiando porque me llamó algo la atención sobre cuando se usa la palabra eterno, ¿verdad? En muchas partes de la Biblia se usa la palabra eterno. Les voy a poner un ejemplo. Se usa la palabra vida eterna. Vida eterna. Jesús le dice a todos, ¿verdad? Que creyera en mí tendrá vida eterna. Cuando él dice que cuando venga a resucitar a los muertos, los buenos serán resucitados para vida eterna. Vida eterna. Lo que no logro ver es muerte eterna. Ahora, si alguien de los que ve el video encuentra un pasaje donde diga muerte eterna, eso yo lo quiero leer. Porque no lo encuentro, no lo he encontrado. Yo no sé si existe, si no existe. Pues hay muchas letras aquí, muchas palabras. Ni usando la concordancia. Muerte eterna. Hay vida eterna. Jesucristo dice, viene a ofrecer vida eterna.
Pero lo que no dice es esto de muerte eterna. Usted sabe que creo que son los adventistas, si no me equivoco, o los mormones, está entre ellos dos. Dicen que en el juicio final el alma va a ser destruida, lo que se llama la segunda muerte. Dice que va a ser destruido todo. Te van a tirar en ese fuego y ¡pula! Te pulverizaste. O sea, volviste, es como la misma muerte esta de volver al polvo de la tierra. Lo que dijo Dios en el principio. Del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Pues ellos les ponen en ese punto que en el juicio final la segunda muerte es aniquilación. Pero esa palabra muerte eterna no la encuentro. Tampoco el texto dice aniquilación. O sea, es una forma de interpretar de ellos. Pero si existiera ese texto, si existiera esa palabra junta hacia un mismo significado, pues me gustaría verlo. Pero de eso es que voy a preparar algo sobre eso. Vida eterna o hay muerte eterna, o por qué a la vida se le puede llamar eterna y a la muerte no se le puede llamar eterna. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cómo se respalda eso? En eso estoy. Así que mis hermanos, mis amigos, mis clientes, mis benefactores, Dios les continúe bendiciendo. Es hora de descansar. Así que hasta la vista. Y ya nos veremos de nuevo.